Bienvenidos a mi canal, Doctora Matemáticas, un canal creado para facilitar el aprendizaje de las matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar el tema de magnitudes, un concepto bastante interesante que aunque tú no lo creas, estamos rodeados todo el tiempo de ello. Entonces, pues sin más preámbulo, démosle inicio a esta aventura que estamos por comenzar, que son las magnitudes. ¿Te has preguntado alguna vez qué es una magnitud? Tendremos en cuenta las siguientes preguntas. ¿Cuánto pesas? ¿Qué velocidad tiene un automóvil? ¿Sabes en este momento qué temperatura está tu ciudad? ¿Cuánto mides? Las respuestas a estas preguntas se dan en números. Entonces podemos decir que una magnitud es todo lo que es posible medir y se expresa en forma numérica. Entonces podemos decir que son ejemplos de magnitud el peso, la velocidad, la temperatura, la longitud. ¿Y a ti qué otros ejemplos se te ocurren? Un concepto bastante interesante. Pensemos qué otros ejemplos se nos pueden ocurrir con magnitudes. A mí se me ocurre el tiempo. El tiempo lo podemos medir, por ejemplo, cuánto nos demoramos en hacer 10 ejercicios, cuánto es el tiempo transcurrido desde que yo salgo de mi casa y me voy al trabajo. Otra magnitud, ¿cuál podría ser? La distancia recorrida. Entonces, vamos a ver esas magnitudes, cómo se comportan si hay dos, es decir, no están separaditas trabajando si unimos varias magnitudes. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos rodeados de este concepto. Ahora vamos a ver un ejemplo, la locura de magnitudes directamente proporcionales. Entonces, para que haya magnitudes directamente proporcionales, es indispensable que hayan mínimo dos magnitudes. Esas magnitudes las vamos a llamar magnitudes relacionadas. Aquí tenemos un ejemplo que es distancia y tiempo. Entonces, tenemos un cuadrito donde me dicen que 50 kilómetros los recorren en un tiempo de 30 minutos. 100 kilómetros en un tiempo de 60 minutos, 150 kilómetros en 90 minutos y 200 kilómetros en 120 minutos. Un cuadro bastante sencillo y démonos cuenta que entre más distancia recorrida nos vamos a demorar más tiempo en recorrerla. Entre menos distancia recorrida es menos el tiempo que nos vamos a demorar en hacer ese recorrido. A esas magnitudes se llaman directamente proporcionales. Si aumenta una magnitud, aumenta la otra. Si disminuye otra magnitud, la otra también disminuye. Y esa tablita la podemos expresar en esta tabla que tenemos acá. Entonces, dense en cuenta que si las magnitudes son directamente proporcionales, al unir los puntos se nos tiene que conformar una línea recta. Aquí tenemos 50 kilómetros, lo recorre en 30 minutos. 100 kilómetros en 60 minutos. 150 kilómetros en 90 minutos. 200 kilómetros en 120 minutos. Y si las unimos nos tiene que dar una recta. Cuando pasamos esta tabla a una representación gráfica, su resultado efectivamente es una línea recta y eso nos representa una magnitud magnitudes directamente proporcionales. Entonces, como ven, si aumenta una, aumenta la otra. Si disminuye una, disminuye la otra. Y a eso es lo que nosotros llamamos magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ver un último ejemplo de este tema, también muy sencillo. Y dice lo siguiente, Juanita va al mercado y compra unas chocolatinas. Cada chocolatina cuesta 100 pesos. ¿Cuánto cuestan 2, 5 y 7 chocolatinas? Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esos daticos a una tabla. Aquí los tenemos. Entonces en la tablita aparece el número de chocolatinas y el precio. Entonces, una chocolatina, 100 pesos.
2 chocolatinas 200 pesos, 5 chocolatinas 500 pesos, 7 chocolatinas 700 pesos. Y hacemos nuevamente nuestra tabla. Aquí en la tabla aparecen entonces la cantidad de chocolatinas y el precio que se paga por ellas. Ubicamos estos, se convierten en parejas ordenadas y la ubicamos en un plano cartesiano. Entonces, una chocolatina 100 pesos, 2 200, obviamente 3 van a valer 300, 4 chocolatinas 400, 5 chocolatinas 500, 6 chocolatinas 600 y 7 chocolatinas 700. Y al unir los puntos nos da una línea recta. Entonces recuerden que si en la gráfica nos da la línea recta, estamos hablando de magnitudes directamente proporcionales, porque si aumenta el número de chocolatinas va a aumentar el precio. Si disminuye el número de chocolatinas, pues disminuye el precio. Entonces, mis queridos, este es el concepto de magnitud y magnitudes directamente proporcionales. Y los espero en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido bastante. Y no olviden dar un like y activar la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias.